Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, queridos alumnos? Una disculpa por ahí, pues habíamos programado la clase a las 4 de la tarde. Me pasó un detallito, pero aquí estamos ya con la grabación. Permítanme compartirles la pantalla. Ok. Estamos trabajando la semana del 7 al 14 de julio, que es genética molecular. Entenderá y conocerá la información genética molecular, estructura del ADN, conocerá generalidades de la biotecnología en sí. Bueno, les voy a compartir aquí lo que tenemos que hacer en esta semana, de la del 7 al 14 de julio, que ya estarán ustedes trabajando y que tienen hasta el lunes próximo para entregarme la tarea. Son unos ejercicios que están aquí del libro, que están en las páginas. Todos sus trabajos deben incluir portada, introducción del tema, desarrollo del tema, conclusión del tema, bibliografía y actividades. Déjenme, se los hago un poquito más grande, porque si me estuvieron preguntando ahí, como que no se veían muy bien, la información no estaba muy pequeña. Pues son dos actividades. En formato Word facilitará resuelta la actividad de aprendizaje, la página 57 de tu libro base. Y la segunda son el punto 1 y el punto 2 de la heteroevaluación de las páginas 60 y 61. ¿Ok? Bueno. Y pues aquí ya las tenemos ya abiertas con la fecha adecuada. Bueno, pues esta es la tarea de esta semana. Compartimos aquí la liga del libro, bueno, o el libro. La liga viene un poquito más arriba. Esta es la presentación PowerPoint, pero pues ahorita la abrimos. Les voy a compartir aquí rapidito lo que es espérame tantito. Pues un pequeño video, ¿verdad? De lo que es este tema. Los biólogos de la década de 1940 aceptaban con dificultad el papel del ADN como material genético, debido a su aparente sencillez química. Se pensó que el ADN era un simple polímero largo formado por solo 4 tipos de subunidades, parecidas químicamente entre sí. En los primeros años de la década de 1950, se estudió el ADN mediante la técnica de difracción de rayos X, un método que permite determinar la estructura tridimensional de una molécula a una resolución atómica. Los primeros resultados de difracción de rayos X aportaron una de las primeras pistas que condujeron a la estructura de Watson y Crick del ADN. Solo cuando se propuso el modelo de la estructura del ADN, resultó evidente la capacidad de esta molécula para la replicación y el almacenamiento de información.
En este video examinaremos la estructura de la molécula de ADN y expondremos de forma muy generalizada por qué puede almacenar información hereditaria. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Aunque la estructura del ADN era desconocida, sus unidades básicas sí se conocían desde hacía muchos años. Los elementos básicos del ADN se habían aislado y analizado mediante rotura parcial del ADN purificado. Tales estudios demostraban que el ADN estaba compuesto solo de 4 moléculas básicas, llamadas nucleótidos, idénticas entre sí, excepto por contener cada una base nitrogenada diferente. Cada nucleótido contiene fosfato, azúcar del tipo llamado desoxirribosa y una de las 4 bases. En ausencia del grupo fosfato, la base y la desoxirribosa forman un nucleósido en vez de un nucleótido. Las 4 bases son adenina, guanina, citosina y timina. Sin embargo, resulta más cómodo referirse a cada nucleótido por la abreviatura de su base, A, G, C y T respectivamente. 2 de las bases, adenina y guanina, son de estructura similar y se denominan purinas. Las otras 2 bases, citosina y timina, también son similares y se denominan pirimidinas. Después de que se hiciera evidente el papel central del ADN en la herencia, muchos científicos se dispusieron a determinar su estructura con exactitud. ¿Cómo puede una molécula con un rango tan limitado de componentes distintos almacenar la inmensa variedad informativa de las estructuras primarias de todas las proteínas de los seres vivos? Los primeros que tuvieron éxito en el empeño de encontrar una estructura razonable para el ADN fueron Watson y Crick en 1953. Trabajaron en 2 tipos de pistas. En primer lugar, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins habían acumulado gran número de datos de difracción de rayos X sobre la estructura del ADN. En estos experimentos se dirigen rayos X sobre fibras de ADN y se recoge la difracción de los rayos sobre una película fotográfica en la que los rayos producen manchas. El ángulo de difracción, representado por cada mancha de la película, suministra información sobre la posición en la molécula de ADN de un átomo o ciertos grupos de átomos. Este procedimiento no es fácil de llevar a cabo ni de explicar, y la interpretación de las distribuciones de manchas resulta muy dificultosa. Los datos disponibles sugerían que el ADN es largo y muy fino, y que consta de 2 partes similares que corren paralelamente una a otra a lo largo de la molécula. Los datos de rayos X demostraban también que la molécula es helicoidal, como una espiral. Se presentaban otras regularidades en la distribución de manchas, pero nadie había pensado todavía en una estructura tridimensional que diera cuenta exacta de esos patrones de manchas. El segundo tipo de datos a disposición de Watson y Crick procedía del trabajo realizado varios años antes por Erwin Chargaff. Estudiando una variada gama de ADN de diferentes organismos, Chargaff estableció ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente del ADN. En primer lugar, observó que la cantidad total de nucleótidos pirimidínicos, es decir, T más C, es siempre igual a la cantidad total de nucleótidos púricos, A más G. En segundo lugar, observó que la cantidad de T es siempre igual a la de A y la cantidad de C es siempre igual a la de G. Pero la cantidad de A más T no necesariamente es igual a la de G más C. Este cociente varía entre distintos organismos. A partir de estas pistas, Watson y Crick, en un intento de construir un modelo de ADN que concordara con los datos previamente conocidos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas con alambre y hojalata para ensayar dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. Los 2 jóvenes investigadores
postularon una estructura de una doble hélice entrelazada y sumamente larga para el ADN, similar a la que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares. Según su modelo, una molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos compuestas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas. Cada una de estas cadenas se denomina cadena de ADN o hebra de ADN. Las dos cadenas permanecen unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos covalentemente entre sí a través de los azúcares y los fosfatos, formando una cadena que constituye el esqueleto de azúcar-fosfato-azúcar-fosfato. Los 4 tipos de subunidades se diferencian únicamente en la base, por lo que cada cadena de polinucleótidos del ADN puede describirse como un collar, el esqueleto, formado por 4 tipos de cuentas, las 4 bases A, C, G y T. Las subunidades nucleotídicas se unen entre sí formando la cadena de ADN, de manera que confieren a la molécula una polaridad química. Si imaginamos que cada nucleótido tiene una protuberancia, el fosfato en 5', y un orificio, el hidroxilo en 3', cada cadena completa, formada por la unión de protuberancias y orificios, tendrá todas sus subunidades alineadas en la misma orientación. Además, los dos extremos de la cadena serán fácilmente diferenciables. Uno será una protuberancia y el otro será un orificio. Esta polaridad del ADN se indica identificando un extremo como extremo 3' y el otro como extremo 5'. La estructura tridimensional del ADN, la doble hélice, es una consecuencia de las propiedades químicas y estructurales que tienen las cadenas de polinucleótidos. Estas dos cadenas se mantienen unidas entre sí por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de las diferentes cadenas. Por lo tanto, todas las bases se encuentran en el interior de la doble hélice y el esqueleto de azúcar-fosfato en la periferia. En cada caso, una base de 2 anillos, una purina, se aparea con una base de un solo anillo, una pirimidina. A siempre se aparea con T y G siempre con C. Este apareamiento de bases complementarias permite que los pares de bases se empaqueten en el interior de la doble hélice de la forma más favorable energéticamente. Según esta distribución, cada par de bases tiene aproximadamente el mismo tamaño, manteniendo así el esqueleto de azúcar-fosfato a la misma distancia a lo largo de la molécula de ADN. Además, los dos esqueletos de azúcar-fosfato se enrollan uno en torno al otro, formando una doble hélice que da una vuelta completa cada 10 pares de bases. Los miembros de cada par de bases solo pueden unirse dentro de la doble hélice si las dos cadenas son antiparalelas, es decir, si la polaridad de una cadena está orientada de manera opuesta a la de la otra cadena. Una consecuencia de los requerimientos del apareamiento de las bases es que cada una de las cadenas de una molécula de ADN contiene una secuencia de nucleótidos exactamente complementaria a la secuencia de nucleótidos de la otra. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Pues aquí presentándoles la clase de esta semana. Creo que según yo ya estaba aquí en la clase y pues creo que no, que me sacó. Bueno, en esta semanita vamos a presentar aquí lo que es la semana 8. Igual y vamos a hacerlo así rapidito, del 7 al 14,
El tema era genética molecular. La tarea que teníamos son ejercicios de libro. Sí, actividades en formato Word. Facilitará resuelta la actividad de aprendizaje, la página 57 del libro base de texto, los 2 puntos, punto 1 y punto 3 de heteroevaluación. Páginas 60 y 61, todos los trabajos deben incluir portada, introducción del tema, desarrollo del tema, conclusión, bibliografía, actividades en formato en Word. Sí, en esta parte les comparto la presentación de PowerPoint. Y pues bueno, vamos a poner aquí, a compartir aquí el video. ¿Buscas calidad y comodidad? ¿Buscas calidad y comodidad en muebles? Entonces tienes que venir los últimos días del Sofá Club en Avanti. Aprovecha. A ver, permítanme. Los biólogos de la década de 1940 aceptaban con dificultad el papel del ADN como material genético, debido a su aparente sencillez química. Se pensó que el ADN era un simple polímero largo formado por solo 4 tipos de subunidades, parecidas químicamente entre sí. En los primeros años de la década de 1950, se estudió el ADN mediante la técnica de difracción de rayos X, un método que permite determinar la estructura tridimensional de una molécula a una resolución atómica. Los primeros resultados de difracción de rayos X aportaron una de las primeras pistas que condujeron a la estructura de Watson y Crick del ADN. Solo cuando se propuso el modelo de la estructura del ADN, resultó evidente la capacidad de esta molécula para la replicación y el almacenamiento de información. En este video examinaremos la estructura de la molécula de ADN y expondremos de forma muy generalizada por qué puede almacenar información hereditaria. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Aunque la estructura del ADN era desconocida, sus unidades básicas sí se conocían desde hacía muchos años. Los elementos básicos del ADN se habían aislado y analizado mediante rotura parcial del ADN purificado. Tales estudios demostraban que el ADN estaba compuesto solo de 4 moléculas básicas, llamadas nucleótidos, idénticas entre sí, excepto por contener cada una base nitrogenada diferente. Cada nucleótido contiene fosfato, azúcar del tipo llamado desoxirribosa y una de las 4 bases. En ausencia del grupo fosfato, la base y la desoxirribosa forman un nucleósido en vez de un nucleótido. Las 4 bases son adenina, guanina, citosina y timina. Sin embargo, resulta más cómodo referirse a cada nucleótido por la abreviatura de su base, A, G, C y T respectivamente. 2 de las bases, adenina y guanina, son de estructura similar y se denominan purinas. Las otras 2 bases, citosina y timina, también son similares y se denominan pirimidinas. Después de que se hiciera evidente el papel central del ADN en la herencia, muchos científicos se dispusieron a determinar su estructura con exactitud. ¿Cómo puede una molécula con un rango tan limitado de componentes distintos almacenar la inmensa variedad informativa de las estructuras primarias de todas las proteínas de los seres vivos? Los primeros que tuvieron éxito en el empeño de encontrar una estructura razonable para el ADN fueron Watson y Crick en 1953. Trabajaron en 2 tipos de pistas. En primer lugar, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins habían acumulado gran número de datos de difracción de rayos X sobre la estructura del ADN.
En estos experimentos se dirigen rayos X sobre fibras de ADN y se recoge la difracción de los rayos sobre una película fotográfica en la que los rayos producen manchas. El ángulo de difracción, representado por cada mancha de la película, suministra información sobre la posición en la molécula de ADN de un átomo o ciertos grupos de átomos. Este procedimiento no es fácil de llevar a cabo ni de explicar, y la interpretación de las distribuciones de manchas resulta muy dificultosa. Los datos disponibles sugerían que el ADN es largo y muy fino, y que consta de dos partes similares que corren paralelamente una a otra a lo largo de la molécula. Los datos de rayos X demostraban también que la molécula es helicoidal, como una espiral. Se presentaban otras regularidades en la distribución de manchas, pero nadie había pensado todavía en una estructura tridimensional que diera cuenta exacta de esos patrones de manchas. El segundo tipo de datos a disposición de Watson y Crick procedía del trabajo realizado varios años antes por Erwin Chargaff. Estudiando una variada gama de ADN de diferentes organismos, Chargaff estableció ciertas reglas empíricas sobre las cantidades de cada componente del ADN. En primer lugar, observó que la cantidad total de nucleótidos pirimidínicos, es decir, T más C, es siempre igual a la cantidad total de nucleótidos púricos, A más G. En segundo lugar, observó que la cantidad de T es siempre igual a la de A y la cantidad de C es siempre igual a la de G. Pero la cantidad de A más T no necesariamente es igual a la de G más C. Este cociente varía entre distintos organismos. A partir de estas pistas, Watson y Crick, en un intento de construir un modelo de ADN que concordara con los datos previamente conocidos y explicara su papel biológico, armaron modelos de las moléculas con alambre y hojalata para ensayar dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. Los dos jóvenes investigadores postularon una estructura de una doble hélice entrelazada y sumamente larga para el ADN, similar a la que se obtendría al retorcer una escalera para formar una hélice, manteniendo los peldaños perpendiculares. He estado buscando ofertas de trabajo virtual en español en esta plataforma y mira cuántas hay. De hecho, mira esta, en la que solo se busca. Según su modelo, una molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de polinucleótidos compuestas por 4 tipos de subunidades nucleotídicas. Cada una de estas cadenas se denomina cadena de ADN o hebra de ADN. Las dos cadenas permanecen unidas entre sí mediante enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de los nucleótidos. Los nucleótidos están unidos covalentemente entre sí a través de los azúcares y los fosfatos, formando una cadena que constituye el esqueleto de azúcar-fosfato-azúcar-fosfato. Los 4 tipos de subunidades se diferencian únicamente en la base, por lo que cada cadena de polinucleótidos del ADN puede describirse como un collar, el esqueleto, formado por 4 tipos de cuentas, las 4 bases, A, C, G y T. Las subunidades nucleotídicas se unen entre sí formando la cadena de ADN, de manera que confieren a la molécula una polaridad química. Si imaginamos que cada nucleótido tiene una protuberancia, el fosfato en 5', y un orificio, el hidroxilo en 3', cada cadena completa, formada por la unión de protuberancias y orificios, tendrá todas sus subunidades alineadas en la misma orientación. Además, los dos extremos de la cadena serán fácilmente diferenciables. Uno será una protuberancia y el otro será un orificio. Esta polaridad del ADN se indica identificando un extremo como extremo 3' y el otro como extremo 5'. La estructura tridimensional del ADN, la doble hélice, es una consecuencia de las propiedades químicas y estructurales que tienen las cadenas de polinucleótidos.
Estas dos cadenas se mantienen unidas entre sí por enlaces de hidrógeno que se forman entre las bases de las diferentes cadenas. Por lo tanto, todas las bases se encuentran en el interior de la doble hélice y el esqueleto de azúcar fosfato en la periferia. En cada caso, una base de dos anillos, una purina, se aparea con una base de un solo anillo, una pirimidina. A siempre se aparea con T y G siempre con C. Este apareamiento de bases complementarias permite que los pares de bases se empaqueten en el interior de la doble hélice de la forma más favorable energéticamente. Según esta distribución, cada par de bases tiene aproximadamente el mismo tamaño, manteniendo así el esqueleto de azúcar fosfato a la misma distancia a lo largo de la molécula de ADN. Además, los dos esqueletos de azúcar fosfato se enrollan uno en torno al otro, formando una doble hélice que da una vuelta completa cada 10 pares de bases. Los miembros de cada par de bases solo pueden unirse dentro de la doble hélice si las dos cadenas son antiparalelas, es decir, si la polaridad de una cadena está orientada de manera opuesta a la de la otra cadena. Una consecuencia de los requerimientos del apareamiento de las bases es que cada una de las cadenas de una molécula de ADN contiene una secuencia de nucleótidos exactamente complementaria a la secuencia de nucleótidos de la otra. Vistas en 3 dimensiones, las bases aparecen más bien como estructuras planas que se apilan parcialmente unas sobre otras en la estructura retorcida de la hélice doble. Este apilamiento de bases coopera tremendamente a la estabilidad de la molécula al excluir las moléculas de agua de los espacios entre los pares de bases. Este fenómeno se parece mucho a la fuerza estabilizadora que se percibe al introducir en el agua dos placas de cristal unidas y se intenta a continuación separarlas. Posteriormente, se observó que había dos formas de ADN en las fibras analizadas mediante difracción. La forma A está menos hidratada que la forma B y es más compacta. Se cree que la forma B del ADN es la que se encuentra comúnmente en las células vivas. El apilamiento de las bases en la doble hélice genera dos surcos en los esqueletos azúcar-fosfato. Tales surcos se denominan surco mayor y surco menor y pueden observarse fácilmente en el modelo tridimensional de espacios atómicos en esta figura. A medida que Watson y Crick trabajaban con el modelo, comenzaron a advertir varios hechos interesantes, como por ejemplo que los nucleótidos situados en cualquiera de las cadenas de la doble hélice podían acoplarse en cualquier orden o secuencia. Pese a que existen solo 4 nucleótidos, dado que una molécula de ADN puede tener miles de nucleótidos de largo, la variedad de secuencias diferentes posibles es enorme, y la variedad, como se recordará, es uno de los requisitos primarios del material genético. La elucidación de la estructura del ADN provocó una gran excitación entre los genetistas y en todas las áreas de la biología, por 2 razones fundamentales. En primer lugar, la estructura sugería una forma obvia por la que la molécula puede ser duplicada o replicada, ya que cada base determina a su complementaria mediante los puentes de hidrógeno. Hasta entonces, esta propiedad esencial de la molécula genética había sido un misterio. En segundo lugar, la estructura hace pensar que quizás la secuencia de pares de nucleótidos del ADN dicte la secuencia de aminoácidos de la proteína determinada por un gen. En otras palabras, algún tipo de código genético podría escribir información en el ADN como una secuencia de pares de nucleótidos y traducirla luego al lenguaje diferente de secuencias de aminoácidos de las proteínas. Profundizaremos en esto en otros videos del canal. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal.
Nutrimente es un proyecto de divulgación científica que tiene el objetivo de apoyar y ayudar en la labor de estudiantes y docentes para el conocimiento de las ciencias naturales y, por qué no, brindar respuestas a cualquier mente curiosa que quiera aprender sobre estos temas y nutrirse de conocimiento. Mi nombre es Tatiana, soy bióloga y profesora de biología graduada en la Universidad de Buenos Aires. Mi misión consiste en proporcionar acceso a información especializada del mundo natural en un... Bueno, aquí estamos de nuevo. Me saco un poquito, aquí he estado batallando tantito con lo de la plataforma. Bueno, pues ya nada más así en forma rápida. Pues bueno, tenemos para esta semana, que es la semana 9. Permítanme un tantito. La semana 8, desde la semana del 7 al 14, son los ejercicios del libro que habíamos comentado. Sí, para la próxima semana, del 14 al 21, veremos bioética de biotecnología. La tarea que tenemos por aquí, bueno, tenemos aquí unos videos, 2, 3, 4. Tenemos una tarea que es un resumen de 4 videos, de estos videos que acabamos de revisar, que vienen aquí en esta semana del 7 al 14 al 21, bioética de biotecnología. Elaborarás el resumen de 4 cuartillas, corresponde a un video, cada video facilitado, o sea, un video por hoja, por decir así. La portada, introducción, desarrollo del tema, conclusión, bibliografía. Aquí presentamos lo que es la presentación de PowerPoint, por así decir. Y bueno, pues también tenemos que para la semana 10 se habilita la fecha de trabajo para los trabajos de puntos extras y de regularización. Entonces, digo, aquí tenemos que hacer modificación en la fecha, pero para que ustedes sepan que los vamos a dejar pues ya listos en la semana 10. Estamos en la 9. Esta es la tarea para la próxima semana. Aquí viene nuestra presentación de PowerPoint. Y pues bueno, en teoría estaremos aquí trabajando ya lo que es la semana 10. Lo que les comentaba, trabajo de regularización y puntos extras. Y pues es todo, jóvenes. Que pasen buenas tardes. Y pues ahí quedan sus órdenes. Recuerden, esta es la tarea para nuestra próxima semana. Sería la semana del 14 al 21 de julio. Muchas gracias. Quedan sus órdenes.